Una mujer cruzó la frontera cargando heridas invisibles y un pasado que no dejaba de perseguirla. Un hombre vivía rodeado de lujo, pero incapaz de llenar el vacío que la muerte había dejado. Cuando sus caminos se cruzaron en la entrada de una escuela, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. A veces el destino une corazones rotos con los hilos más inesperados. Antes de conocer esta historia de superación, suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma y calientan el corazón. La nueva maestra despertó a las 5 de la mañana en su pequeña habitación alquilada. Había dejado todo atrás, un país en el que no se sentía segura, un hijo lejos, un pasado que todavía la hería. Con los ahorros casi agotados y una batalla judicial agotadora con su exmarido, necesitaba ese nuevo empleo como tabla de salvación. Su primer día en una escuela primaria no era solo una oportunidad profesional, era una oportunidad de empezar de cero. Elena Mendoza arregló su largo cabello castaño en un moño simple y observó su reflejo en el espejo gastado del baño. A los 34 años, su rostro aún mantenía una belleza discreta, a pesar de las ojeras profundas que delataban noches de mal dormir. Preparó un café fuerte, abrió la ventana del apartamento y dejó que la brisa de la mañana acariciara su rostro mientras organizaba mentalmente el día que estaba por venir. «Todo va a salir bien», murmuró para sí misma, repitiendo el mantra que la había mantenido en pie durante los últimos meses. El apartamento era pequeño, pero limpio y organizado. Elena se esforzaba por mantener todo en orden, como si el control sobre ese espacio diminuto compensara el caos en que se había convertido su vida. En las paredes, solo una foto enmarcada. Ella y Miguel, su hijo de 8 años, sonrientes en una playa. La imagen tenía casi 2 años y era su bien más preciado. A unos barrios de distancia, el millonario viudo iniciaba su rutina en un lujoso apartamento. Empresario exitoso, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto la sonrisa de su hija, que nunca había vuelto desde la partida prematura de su madre. Lo intentaba todo: psicólogos, viajes, regalos caros. Nada devolvía el brillo a los ojos de la niña. Era el primer día de clase y él mismo decidió llevarla. Quería asegurarse de que todo estuviera perfecto. «Lucía, el desayuno está en la mesa», llamó Gabriel Álvarez, mientras terminaba de abotonarse la camisa impecablemente planchada. Silencio. Gabriel suspiró, ya acostumbrado. Subió las escaleras del dúplex y golpeó suavemente la puerta de la habitación de su hija. La abrió despacio y encontró a Lucía ya lista, sentada al borde de la cama, mirando fijamente una foto de su madre sobre la mesita de noche. «Buenos días, princesa. ¿Lista para el primer día en la escuela nueva?» La niña de 10 años solo asintió, sin decir una palabra. Su cabello rubio, idéntico al de su madre, caía como una cortina sobre su rostro melancólico. Gabriel sintió que el corazón se le encogía, como ocurría todas las mañanas desde la partida de Camila, 2 años atrás. Un cáncer fulminante se había llevado a su esposa en cuestión de meses, dejándolo solo, con una empresa que administrar y una hija traumatizada que criar. «Vamos, ¿necesitas comer algo?», insistió con gentileza, extendiendo la mano. Lucía tomó su mochila nueva e ignoró la mano extendida de su padre, pasando junto a él hacia la cocina. Gabriel respiró profundo, controlando la frustración. Necesitaba ser paciente. El último psicólogo había dicho que el mutismo selectivo de su hija era una forma de procesar el duelo y que volvería a hablar cuando estuviera lista. Mientras tanto, Elena terminaba de arreglarse. Se vistió con cuidado. Una falda lápiz azul marino, blusa blanca y un blazer sencillo. Quería parecer profesional, pero no intimidante para los niños. En su bolsa llevaba cuidadosamente organizado el plan de clase para el primer día, algunas actividades lúdicas para romper el hielo con los nuevos alumnos y un pequeño libro de poesías, su talismán de la suerte. El reloj marcaba las 6:45 cuando salió del apartamento. La escuela Santa María quedaba a 20 minutos caminando y Elena prefería ir a pie. Además de ahorrar el dinero del transporte,
La caminata ayudaba a calmar sus nervios. El barrio era arbolado, con casas bonitas y calles limpias, un contraste con la vida que llevaba anteriormente, cuando vivía en un suburbio de Caracas, en Venezuela. Helena había inmigrado a México hacía apenas 6 meses. Formada en pedagogía en su país natal, había logrado validar su título después de mucha burocracia. La vacante en la escuela privada había surgido inesperadamente, cuando la profesora anterior tuvo que retirarse con urgencia. La directora, doña Marta, se había encantado con su currículum y su fluidez en 3 idiomas, contratándola incluso sin muchas referencias locales. En el auto de lujo, Gabriel conducía en silencio. Miraba ocasionalmente por el retrovisor, observando a su hija sentada quieta en el asiento trasero, abrazada a su mochila rosa. Lucía había sido matriculada en la escuela Santa María después del fracaso en otras 2 escuelas. Las recomendaciones eran excelentes y la institución tenía un enfoque más humanizado y menos estandarizado, con grupos pequeños y atención individualizada. Dicen que la escuela tiene una excelente profesora de artes, comentó Gabriel intentando iniciar alguna conversación. Te encantarán las clases de pintura. Lucía continuó mirando por la ventana, viendo pasar la ciudad. Gabriel desistió encendiendo la radio a volumen bajo. Ella se adaptará, pensó, repitiéndose a sí mismo la afirmación que decía a todos los que preguntaban por su hija. Es solo cuestión de tiempo. En la puerta del salón, los dos se encontraron. La nueva profesora lo saludó con profesionalismo. Él, con la reserva de alguien acostumbrado a mantener distancia, pero sus miradas se cruzaron y, aunque no lo admitieran, había algo ahí. Un reconocimiento silencioso de dolores similares. Buenos días, tú debes ser Lucía. Soy la profesora Helena, se presentó ella, inclinándose ligeramente para quedar a la altura de la niña. Estoy muy feliz de conocerte. La niña levantó los ojos por un breve instante, pero pronto volvió a fijarlos en el suelo. Helena, sin desanimarse, mantuvo la sonrisa acogedora. Señor Álvarez, supongo, extendió la mano hacia Gabriel. Helena Mendoza, seré la profesora de Lucía este año. Gabriel estrechó la mano ofrecida, notando el sutil acento de la profesora, pero principalmente la firmeza en su apretón de manos y la mirada directa. No era el tipo de persona que se intimidaba fácilmente. Gabriel Álvarez, respondió él manteniendo el tono formal. La directora me habló muy bien de usted. Por favor, solo Helena, corrigió ella con una sonrisa. Podemos hablar rápidamente sobre Lucía. Gabriel asintió y Helena indicó un rincón más alejado de la puerta, donde podrían hablar sin ser oídos por los otros niños que comenzaban a llegar. Lucía fue invitada a entrar al salón y elegir su lugar, lo que hizo sin demora, dirigiéndose a un pupitre al fondo. La directora me puso al tanto de la situación de su hija, comenzó Helena con voz suave pero segura. Quiero que sepa que tengo experiencia con niños que han pasado por traumas. Cada caso es único, claro, pero haré todo lo posible para que Lucía se sienta segura y acogida. Gabriel la estudió por un momento. Había algo en aquella mujer que inspiraba confianza, a pesar de su aparente juventud para el cargo. Lucía no habla desde hace casi 1 año y medio, explicó él, sintiendo la familiar punzada de dolor al admitir aquello. Los médicos dicen que es psicológico, que puede hablar pero elige no hacerlo. Entiendo, respondió Helena con una expresión genuinamente empática. No voy a forzarla a hablar. Vamos a construir un vínculo primero. A veces, los niños necesitan sentir que tienen permiso para procesar sus emociones a su manera. Había algo en la forma en que la profesora hablaba que intrigó a Gabriel. No era la típica conversación ensayada que estaba acostumbrado a oír de profesionales. Tú pareces entender bien del tema, comentó él. Un breve destello de melancolía pasó por los ojos de Helena antes de que respondiera. Digamos que he visto de cerca lo que el dolor puede hacer con las personas, especialmente con los niños, dijo simplemente. Pero también sé que somos más resilientes de lo que pensamos. Lucía encontrará su camino de regreso, a su tiempo. La campana sonó.
anunciando el inicio de las clases. Gabriel verificó el reloj de marca en su muñeca. «Necesito irme, tengo una reunión importante», dijo revisando rápidamente el celular que no paraba de vibrar con notificaciones. Su secretaria, Berta, vendrá a recogerla al final de la tarde. «Sin problemas», respondió Elena. «Y no se preocupe, cuidaré bien de ella». Antes de salir, Gabriel echó una última mirada dentro del salón, donde Lucía ya estaba sentada, aislada de los demás. Dudó por un instante, como si quisiera entrar y abrazarla, pero se contuvo. En su mundo de negocios, las demostraciones públicas de afecto eran vistas como debilidad. Se despidió de la profesora con un gesto formal y caminó por el pasillo, sintiendo el familiar peso de la culpa por dejar a su hija atrás, una vez más. Elena observó la postura rígida de aquel hombre mientras se alejaba. Era evidente que cargaba un peso enorme sobre sus hombros, al igual que ella. Respiró profundo y volvió al salón de clases, decidida a hacer de aquel día el mejor posible para sus nuevos alumnos, especialmente para la pequeña Lucía. La mañana transcurrió con las actividades planeadas para el primer día: presentaciones, juegos para memorizar los nombres, una lectura compartida. Elena observaba atentamente a cada niño, sus reacciones, sus personalidades. Lucía permanecía callada, pero Elena notó cómo sus ojos seguían atentos todo, especialmente cuando ella contaba. Durante el recreo, mientras los otros niños corrían por el patio, la niña se quedó sentada sola en un banco, dibujando en su cuaderno. Elena se acercó discretamente y se sentó a su lado, respetando su espacio. «¿Puedo ver lo que estás dibujando?» Lucía dudó, pero después de unos segundos giró el cuaderno para que la profesora pudiera ver. Era el dibujo de una mujer de cabello largo y rubio, con alas en la espalda. «¿Es tu mamá?», preguntó Elena con delicadeza. «Lina». Niña asintió, sorprendiéndose con la pregunta directa. «Es muy hermosa», continuó Elena. «Sabes, Lucía, algunas personas que amamos mucho necesitan partir antes de lo que nos gustaría. Pero eso no significa que nos dejen completamente. Siguen aquí». Tocó levemente el pecho de 1900. La niña a la altura del corazón. Lucía levantó los ojos encontrando la mirada de la profesora. Por un instante fugaz, Elena vio algo despertar en aquella mirada infantil. No era exactamente esperanza, tal vez era solo curiosidad, pero era más que indiferencia. Era un comienzo. Al final del día, mientras los niños salían con sus padres o responsables, Elena notó a Lucía sentada sola en el banco del patio, con la mirada perdida. La secretaria mencionada por el señor Álvarez aún no había llegado. Después de esperar 15 minutos más allá del horario, Elena decidió llamar al número de emergencia que constaba en la ficha de la alumna. «Álvarez», atendió la voz grave después de 2 tonos. «Señor Álvarez, aquí Elena Mendoza, profesora de Lucía. Estamos esperando a Berta desde hace casi media hora». Hubo un silencio del otro lado, seguido por un suspiro pesado. «Disculpe, profesora, acabo de recibir un mensaje de ella. Tuvo un problema con el coche y no pudo avisarme. Antes porque estábamos en una reunión importante. Puedo pedir a un chofer que vaya, pero tardará al menos 40 minutos a esta hora». Elena miró a Lucía, que esperaba pacientemente, los ojos fijos en su cuaderno de dibujo. «Si prefiere, puedo esperar con ella», ofreció Elena consultando el reloj. Ya pasaban de las 18:00. «Sería un enorme favor», respondió Gabriel con evidente alivio en la voz. «Puedo ir a recogerla personalmente en cuanto termine aquí. Debe llevarme 1 hora, más o menos». «Sin problemas, estaremos. En la biblioteca de la escuela es un ambiente confortable. Gracias, profesora». «Realmente, muchas gracias». Elena colgó el teléfono y se acercó a Lucía con una sonrisa cálida. «Parece que tendremos que esperar un poquito. Tu papá vendrá a recogerte dentro de poco. ¿Qué te parece si vamos a la biblioteca? Tengo algunos libros muy bonitos para mostrarte». La niña se levantó obedientemente y siguió a la profesora por los pasillos ya casi vacíos de la escuela. En la acogedora biblioteca,
Elena eligió algunos libros infantiles sobre pérdida y superación, pero también historias divertidas y llenas de aventuras. Se sentaron en cómodos puffs y Elena comenzó a leer en voz alta, dando vida a los personajes con diferentes entonaciones. Para su sorpresa, notó una pequeña sonrisa en el rostro de Lucía durante un pasaje particularmente gracioso. Fue tan breve que podría haberlo imaginado, pero Elena sabía que no. Allí estaba el primer rayo de sol después de un largo invierno. Cuando Gabriel finalmente llegó, 1 hora y media después, encontró algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Su hija, completamente absorta en una historia, los ojos brillando de interés mientras la nueva profesora leía con entusiasmo, gesticulando y haciendo voces diferentes para cada personaje. Se detuvo en la puerta, sin querer interrumpir aquel momento, y por primera vez en muchos meses sintió una punzada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, aquella profesora con acento extranjero y mirada determinada fuera exactamente lo que su hija necesitaba. En las semanas que siguieron, se estableció una rutina silenciosa. Todas las tardes, Berta se retrasaba o tenía algún imprevisto, y Gabriel acababa yendo a buscar a Lucía. Al principio él llamaba para avisar que estaba en camino. Después comenzó a aparecer sin aviso, cada vez más temprano, aprovechando los minutos finales de la última clase para observar a Elena en acción, encantado con su didáctica y principalmente con la manera en que su hija parecía más presente en aquellas clases. En una de esas tardes, después de 3 semanas del inicio de las clases, Gabriel encontró a Elena y Lucía en el jardín de la escuela. La profesora había esparcido papeles de colores por el césped y los niños creaban historias colectivas, pasando de un papel a otro. Para su sorpresa, Lucía participaba activamente, escribiendo sus contribuciones mientras los compañeros verbalizaban las suyas. «Se está adaptando bien», comentó Elena al percibir la presencia de Gabriel. «Lucía tiene un talento impresionante para la escritura, mucho más allá de lo que se esperaría para su edad». «Siempre le gustaron los libros», respondió él, sintiendo una punzada de nostalgia. «Camila, mi esposa, era escritora. Publicó ya 2 libros de cuentos antes de partir». Elena asintió, comprensiva. Era la primera vez que Gabriel mencionaba a su esposa espontáneamente. «La literatura puede ser un refugio seguro», dijo ella con suavidad, «y también un puente hacia el mundo exterior, cuando las palabras habladas parecen demasiado difíciles». Los ojos de Gabriel encontraron los de Elena, y por un instante algo indefinible pasó entre ellos, un entendimiento mutuo, tal vez, de quien conoce el dolor de cerca. «¿Podrías mostrarme lo que ha escrito?», preguntó él rompiendo el momento. «Claro», respondió Elena sacando una carpeta de su bolso. «Guardo copias de todos los trabajos. Lucía me pidió no mostrar los originales. Creo que son como un diario para ella». Gabriel hojeó lentamente los textos y dibujos de su hija, sintiendo que el corazón se le encogía. Eran historias sobre una niña que vivía en una casa de cristal, donde todos podían verla, pero nadie conseguía oírla. En otras, una mujer con alas doradas observaba la tierra desde lejos, incapaz de regresar, pero siempre vigilante. «No sabía», murmuró él, tragando saliva. No imaginaba que se sentía así. Los niños raramente tienen las herramientas para expresar directamente sus emociones más complejas, explicó Elena con gentileza. El arte y la escritura se convierten en sus lenguajes. Lucía está procesando muchas cosas a través de estos textos. Él devolvió la carpeta, visiblemente conmovido. Detrás de la fachada de empresario exitoso, Elena percibió la vulnerabilidad de un hombre luchando por comprender a su hija. «¿Tienes hijos, profesora Elena?», preguntó él súbitamente. La pregunta la tomó por sorpresa, y por un momento demasiado breve para que Gabriel lo notara, la máscara profesional de Elena vaciló. «Tengo un hijo», respondió ella, recuperándose rápidamente. «Miguel, de 8 años. ¿Estudia aquí?». Elena desvió la mirada fingiendo organizar algunos papeles de la actividad. «No, vive con su padre, en Venezuela». Gabriel percibió el tono de finalidad en la respuesta y no insistió. Lucía se acercó
entregando su cuaderno a la profesora, que sonrió agradecida. La niña miró a su padre por un instante antes de volverse hacia su mochila y guardarla, lista para irse. «Lucía, ¿qué te parece un helado en el camino a Ninmosedos casa?», sugirió Gabriel esperanzado. La niña miró a Elena como si pidiera aprobación, y la profesora asintió sutilmente. «Si tú quieres, puede ser», respondió la profesora. «Se merecen un momento juntos después de un día de trabajo». Para completa sorpresa de Gabriel, Lucía asintió afirmativamente con la cabeza. Era un gesto simple, pero representaba la primera respuesta directa a una invitación suya en mucho tiempo. «¿Te gustaría acompañarnos?», invitó él impulsivamente. Elena dudó, tomada por sorpresa por la invitación. «Lo agradezco, pero tengo algunos compromisos», respondió finalmente. «Queda para otra ocasión». Algo en el tono de voz de ella despertó la curiosidad de Gabriel. Aquella mujer era un enigma, profesional, impecable, carismática con los niños, pero guardaba una distancia calculada con los adultos. Había una historia allí, estaba seguro. «Claro, hasta mañana, entonces», se despidió guiando a Lucía por el hombro con suavidad. Elena los observó alejarse, con una presión familiar en el pecho. Tomó el celular y verificó la hora. 17:40. Tendría que correr para no llegar tarde a su segundo trabajo. La heladería era un establecimiento elegante en el centro de la ciudad, con mesas de mármol y sillas tapizadas. Gabriel observaba a Lucía saborear cuidadosamente cada cucharada del helado de pistacho, su favorito. Había algo diferente en ella hoy, una presencia más alerta, menos distante. «La profesora Elena es agradable, ¿no?», comentó casualmente. Lucía asintió continuando con su helado. «Me recuerda a mamá», escribió la niña en el bloc de notas que siempre llevaba consigo, sorprendiendo a su padre con la comparación, no en el rostro, sino en la manera de ser. Era la primera vez que Lucía mencionaba a su madre voluntariamente en una conversación con él. Gabriel sintió que los ojos se le humedecían, pero mantuvo la compostura. «Es verdad», concordó. Pensativo. «Tienen algo en común». Lucía escribió nuevamente. «Ella sonríe con los ojos incluso cuando está triste». La observación perspicaz de su hija lo dejó sin palabras. Era exactamente eso, aquella dualidad que él había percibido en Elena, una sonrisa que no escondía completamente una tristeza profunda. Mientras tanto, Elena caminaba apresuradamente por las calles concurridas del centro. Cambió el blazer, elegante, por una camiseta sencilla que llevaba en el bolso y se recogió el cabello en una cola despreocupada. 2 cuadras más adelante, entró por la parte trasera de un restaurante italiano de mediano tamaño. «Llegas tarde, Elena», observó Marcos, el propietario, un señor italiano de 60 años con marcado acento. «Perdón, Marcos, tuve que quedarme un poco más en la escuela hoy», explicó ella ya atándose el delantal a la cintura. «¿Problemas?» «No, en realidad, un progreso», sonrió. «Una alumna especial está empezando a abrirse». Marcos sonrió con genuino interés. En 6 meses se había encariñado con aquella profesora que trabajaba como mesera las noches de miércoles a domingo para complementar sus ingresos. Admiraba su determinación y ética de trabajo, aunque sabía muy poco sobre su pasado. Bueno, ahora ve. La mesa 7 necesita atención». Aquel empresario exigente volvió con un grupo de clientes. Elena puso los ojos en blanco, juguetona. ¿Qué sería de la vida sin clientes difíciles, no? Al acercarse a la mesa 7, Elena sintió que la sangre se le helaba. Sentado de espaldas a ella, pero inconfundible por su porte y por el traje impecable, estaba Gabriel Álvarez. Dio algunos pasos hacia atrás, chocando con Marcos, que venía justo detrás. «¿Qué pasó, niña?», preguntó él intrigado. «Yo no puedo atender esa mesa», susurró ella, el rostro pálido. Marcos miró hacia el grupo de ejecutivos y frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Conoces a alguno de ellos? Es el padre de una alumna mía», explicó Elena, sintiéndose ridículamente avergonzada por la situación. «Él no puede verme aquí».
Marcos estudió su rostro por un momento, luego asintió comprensivamente. Ve a la cocina. Ayuda a Antonio con las pastas. Yo me encargo de ellos. Elena pasó el resto de la noche en la cocina, ayudando en la preparación de los platos y en el lavado de los platos, saliendo solo cuando tuvo la certeza de que Gabriel y su grupo se habían marchado. La sensación de humillación la acompañó durante todo el trayecto a casa. No era vergüenza de su trabajo. Elena estaba orgullosa de su ética profesional y hacía ambas funciones con dedicación. Era el miedo al juicio, a la exposición. En su experiencia, personas como Gabriel Álvarez veían a quienes necesitaban 2 empleos como personas fracasadas, incapaces de ascender socialmente. Además, la Escuela Santa María era una institución tradicional, frecuentada por la élite. Si descubrieran que una de sus profesoras trabajaba como mesera por la noche, podrían considerarlo inapropiado, perjudicando su posición. En el pequeño apartamento, Elena finalmente se permitió relajarse. Tomó un baño prolongado, intentando lavar no solo el cansancio físico, sino también la sensación de incomodidad que el casi encuentro con Gabriel había provocado. Después, como hacía todas las noches, se sentó frente a la computadora para la videollamada con Miguel. El rostro del niño apareció en la pantalla, iluminando inmediatamente el semblante de Elena. «¡Mamá!», exclamó él radiante. «Mira lo que hice en la escuela hoy». Mostró orgullosamente un dibujo colorido donde 2 figuras de palitos, una grande y una pequeña, se daban la mano bajo un sol amarillo. «Está precioso, mi amor», respondió ella, sintiendo que el corazón se le encogía de nostalgia. «¿Cómo estuvo tu día?» «Estuvo genial. La maestra nos enseñó sobre los planetas y dijo que vamos a hacer una maqueta del sistema solar. Por 20 minutos preciosos, Elena se dejó envolver totalmente en la conversación con su hijo, escuchando sus historias, riendo de sus bromas y guardando en la memoria cada nuevo detalle de esa pequeña vida que continuaba incluso a distancia de ella. «Papá dijo que podremos vernos en julio», comentó Miguel antes de despedirse. «Prometió que me llevará a visitarte». Elena mantuvo la sonrisa, aún sabiendo que las promesas de Ricardo raramente se cumplían. «Eso sería maravilloso, querido. Estoy contando los días. Tengo que irme. Papá está llamando para cenar. Te amo, mamá». «También. Te amo, mi pequeño, más que a todo en el mundo». La pantalla se quedó negra y Elena finalmente dejó que las lágrimas rodaran libremente. Había sido otro día agotador de lucha para reconstruir su vida, para juntar dinero suficiente para traer a Miguel a vivir con ella, para probar a su exmarido y al sistema judicial que era capaz de criar adecuadamente a su hijo. A la mañana siguiente, Elena llegó más temprano a la escuela, decidida a mantener su rutina inalterada, a pesar del incidente en el restaurante. Estaba organizando el material en el salón de clases cuando escuchó golpes suaves en la puerta. Para su sorpresa, Gabriel Álvarez estaba parado en el pasillo sosteniendo un sobre. «Buenos días, profesora», saludó él formalmente. «¿Puedo entrar?». Elena asintió, intentando controlar el nerviosismo. ¿La habría visto en el restaurante? Después de todo. «Señor Álvarez, buenos días. ¿Pasó algo con Lucía?». «No, Lucía está bien», respondió él pareciendo un poco incómodo. «En realidad vine a traer algo que ella escribió anoche, después del helado. Me pidió que te lo entregara». Entregó el sobre a Elena, que lo abrió cuidadosamente. Dentro había un texto corto y un dibujo. El texto contaba la historia de una princesa que había perdido su voz, pero encontró una hada guardiana que la ayudaba a comunicarse a través de símbolos mágicos. En el dibujo, 3 figuras, una niña, una mujer con cabello oscuro, claramente Elena, y un hombre alto de traje, evidentemente Gabriel. «Es la primera vez que me incluye en un dibujo desde...». La voz de Gabriel falló momentáneamente. «Desde que Camila partió». Elena sintió la emoción sincera de aquel hombre generalmente tan contenido. «Esto es maravilloso, señor Álvarez. Lucía está encontrando maneras de expresar sus sentimientos, de reconectarse». «Gabriel, por favor», corrigió él con una sonrisa discreta.
Y esto es gracias a ti, Elena. Sea lo que sea que estés haciendo, está funcionando. Había una sinceridad desarmante en sus palabras que la tomó desprevenida. Por un momento, vio más allá del empresario exitoso, un padre vulnerable, agradecido por cualquier progreso en la recuperación de su hija. Solo estoy dando espacio para que Lucía se exprese a su ritmo, respondió Elena modestamente. Ella es una niña extraordinaria, inteligente, sensible, observadora, como su madre, comentó Gabriel con un brillo nostálgico en la mirada. Entonces, pareciendo tomar una decisión súbita, continuó. ¿Te gustaría aceptar mi invitación? ¿Ahora? ¿Para un café, tal vez? Me gustaría hablar más sobre Lucía, sobre cómo puedo ayudarla en casa. Elena dudó. Una parte de ella quería mantener la distancia profesional, especialmente después del episodio en el restaurante. Otra parte reconocía la importancia de trabajar junto con los padres para el bienestar de los alumnos. Sería apropiado, respondió, finalmente, para hablar sobre Lucía, pero tendría que ser después del horario escolar. Claro. ¿Qué tal hoy? A las 17:30. Conozco una cafetería tranquila cerca de aquí. Puedo pedirle a Berta que recoja a Lucía en la escuela y la lleve a casa. Elena aceptó y Gabriel se despidió con un gesto educado. En cuanto se quedó sola, sintió una ola de ansiedad. ¿Qué estaba haciendo? Debería mantener distancia, enfocarse en su trabajo, evitar complicaciones. Sin embargo, algo en aquel hombre y su hija silenciosa la tocaba profundamente. Tal vez porque veía en Lucía un poco del dolor que su propio hijo cargaba con la separación. O tal vez porque, bajo la fachada de riqueza y poder, Gabriel Álvarez parecía tan perdido como ella misma. La cafetería elegida por Gabriel era elegante, pero discreta, con iluminación suave y mesas bien espaciadas que garantizaban privacidad. Elena llegó puntualmente a las 17:30, usando el mismo atuendo del trabajo. Falda lápiz azul marino, blusa blanca y el blazer sencillo. Se había recogido el cabello en un moño bajo, intentando mantener la apariencia profesional. Gabriel ya la esperaba, habiendo cambiado el traje formal por un suéter de cachemira gris y pantalones oscuros. El cambio en su aspecto lo hacía menos intimidante, más accesible, pensó Elena. Gracias por venir, dijo él, levantándose para retirar la silla para ella, un gesto anticuado que la tomó por sorpresa. Gracias por la invitación, respondió, Elena manteniendo el tono neutro mientras se sentaba. ¿Cómo está Lucía hoy? Mejor, respondió él con una sonrisa discreta. Escribió una nota para Berta esta mañana, preguntando si podrían pasar por la librería después de 1900, la escuela. Es la primera vez que toma la iniciativa de comunicarse así. Una mesera se acercó y anotó los pedidos, un expreso doble para Gabriel y un capuchino para Elena. Señor Álvarez. Gabriel, por favor, insistió él. Creo que podemos dispensar formalidades cuando no estamos en la escuela. Gabriel, se corrigió Elena, incómoda con la intimidad. Quiero que sepas que considero importante esta conversación para entender cómo ayudar a Lucía. Pero necesito mantener nuestra relación estrictamente profesional. Él pareció sorprendido por la asertividad de ella, pero asintió respetuosamente. Claro, no pretendía sugerir lo contrario. Elena se relajó un poco, apreciando la respuesta madura. Los cafés llegaron y por algunos momentos ambos bebieron en silencio, observando el movimiento de la calle a través del gran ventanal de la cafetería. Lucía me recuerda mucho a mi hijo, comentó Elena rompiendo el silencio. No en el comportamiento, sino en la sensibilidad. Niños así sienten todo intensamente, necesitan canales para expresar esas emociones. Y tú le proporcionas eso en las clases, por lo que he podido observar, respondió Gabriel. Pero en casa no sé cómo hacerlo. Intenté con psicólogos, terapeutas, nada funcionó realmente. Elena consideró cuidadosamente lo que diría a continuación. Era una línea delgada entre aconsejar profesionalmente e involucrarse en la vida personal de él. Lo que Lucía más necesita es seguridad emocional, dijo finalmente.
Saber que puede sentir lo que siente, expresarlo de la manera que pueda, sin juicios, y principalmente necesita sentir que no está sola en su dolor. ¿Qué quieres decir? Tú también perdiste a Camila, explicó Elena suavemente. Lucía necesita ver que tú también sufres, que también la echas de menos. Compartir recuerdos, hablar sobre su madre, normalizar el duelo como parte de la vida, no como algo que debe superarse rápidamente. Gabriel permaneció en silencio, por un largo momento, absorbiendo las palabras de ella. Finalmente, con voz contenida, confesó: «Tengo miedo de que si empiezo a hablar sobre Camila, no podré dejar de llorar, y que eso asustará a Lucía aún más. O tal vez le muestre que es seguro sentir, que es normal llorar», rebatió Elena gentilmente. Los niños aprenden a procesar emociones observando cómo los adultos manejan las suyas propias. Por segunda vez ese día, Elena vio la vulnerabilidad detrás de la fachada del poderoso empresario. Era desconcertante percibir cómo aquel hombre, que dirigía una de las mayores empresas de tecnología del país, podía parecer tan inseguro cuando el tema era su propia hija. «¿Cómo lo haces tú?», preguntó él súbitamente. «Con tu hijo, quiero decir. Dijiste que vive con su padre, así que imagino que es una situación difícil», completó Elena, tomando un largo sorbo de café. «Es difícil todos los días. Conversamos por videollamadas casi todas las noches. Le cuento historias, le pregunto sobre su día. Mantengo viva la conexión. ¿Por qué no está contigo? Si me permites preguntar». Elena se tensó visiblemente. Cuestiones legales. Estoy trabajando para traerlo a vivir conmigo. Gabriel percibió el cambio, el tono y no insistió. Había misterio en aquella mujer que bajaba llamante. Esto solo aumentaba su curiosidad. La conversación fluyó hacia temas más seguros, técnicas específicas para ayudar a Lucía a expresarse en casa, libros recomendados, actividades que padre e hija podrían hacer juntos. Elena sugirió un diario de correspondencia, un cuaderno donde los dos podrían intercambiar mensajes, dibujos, preguntas. «A veces es más fácil escribir lo que no conseguimos decir», explicó, «especialmente para quien está demasiado cerca». Cuando salieron de la cafetería ya pasaban de las 19:00. La noche había caído y las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Elena consultó el reloj, ansiosa. «Necesito irme», dijo abruptamente. «Tengo un compromiso». «¿Puedo ofrecerte transporte?», sugirió Gabriel. «No, gracias. Prefiero caminar». En la acera se despidieron formalmente, pero había algo diferente ahora. Un entendimiento silencioso, nacido de la preocupación compartida por Lucía y de la revelación mutua de vulnerabilidades. Eran dos adultos cargando pesos pesados, cada uno a su manera, unidos momentáneamente por el bienestar de una niña. «Gracias por la conversación», dijo Gabriel, extendiendo la mano. Fue realmente esclarecedora. Elena aceptó el apretón de manos, notando que él sostenía la suya un segundo más de lo necesario. «De nada. Nos vemos mañana en la escuela». Girando rápidamente, Elena caminó en dirección opuesta, sintiendo la mirada de él seguirla por algunos momentos antes de que entrara en su lujoso auto. Soltó un largo suspiro cuando dobló la esquina. Estaba entrando en aguas peligrosas, y lo sabía. Necesitaba mantener el foco en lo que realmente importaba: su trabajo, sus ahorros, su hijo. Aún así, mientras apresuraba el paso para no llegar tarde al turno en el restaurante, no conseguía apartar completamente el pensamiento de que, tal vez por primera vez desde que llegara a México, había encontrado a alguien que podría realmente entender su dolor. 2 semanas después del café con Gabriel, Elena notó cambios significativos en Lucía. La niña ahora participaba en las actividades en grupo, aún sin hablar, pero comunicándose activamente a través de la escritura. Sus textos se volvían gradualmente menos sombríos, con personajes que comenzaban a encontrar soluciones para sus problemas. En una tarde particularmente agradable, Elena condujo al grupo a una clase al aire libre, sentados en círculo en el césped de la escuela.
Los alumnos compartían historias sobre sus familias. Cuando llegó el turno de Lucía, para sorpresa de todos, la niña se levantó y entregó a Elena un papel para que lo leyera en voz alta. Mi familia ahora es pequeña, solo yo y mi papá. Antes éramos 3, con mi mamá. Ella escribía historias hermosas y pintaba cuadros coloridos. Ahora está en el cielo, pero a veces siento que me visita en sueños. Mi papá trabaja mucho y se pone triste cuando piensa que no lo estoy mirando. Pero estamos aprendiendo a conversar de nuevo a través de nuestro cuaderno especial. Elena sintió un nudo en la garganta al terminar la lectura. Lucía la miraba con una mezcla de ansiedad y esperanza, como si buscara aprobación. La profesora sonrió, emocionada, y la clase aplaudió espontáneamente. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sonrió abiertamente. «¡Qué texto tan hermoso, Lucía!», elogió Elena. «Gracias por compartirlo con nosotros». Al final de la clase, Elena guardó cuidadosamente el texto junto con sus pertenencias. Quería mostrárselo a Gabriel, que seguramente se emocionaría con el progreso de su hija. En los últimos días, sus interacciones con él se habían vuelto más frecuentes. Pequeñas conversaciones al final del día, intercambios de mensajes sobre el desarrollo de Lucía, ocasionalmente un café rápido para discutir estrategias. Elena luchaba por mantener la relación estrictamente profesional, pero era imposible negar que había allí una conexión que trascendía la relación habitual entre profesor y padre de alumno. Tal vez fuera la empatía mutua o las experiencias dolorosas que ambos cargaban. Aquella noche, en el restaurante, Elena atendía las mesas con la mente aún ocupada por el texto de Lucía. Estaba tan distraída que no notó inmediatamente cuando la puerta se abrió y Gabriel entró, esta vez sin acompañantes. Fue solo cuando Marcos, con una sonrisa maliciosa, señaló discretamente hacia la mesa del rincón que Elena lo vio, sentado solo, observando el menú. La sangre se le heló en las venas. No había cómo evitarlo esta vez. El restaurante tenía poco movimiento y ella era la única mesera en el salón. Respirando profundo, ajustó el uniforme y se acercó, intentando mantener la compostura. «Buenas noches, señor. ¿Puedo tomar su pedido?», dijo formalmente, evitando contacto visual. Gabriel levantó los ojos del menú y su rostro registró sorpresa, seguida rápidamente por comprensión. «¿Elena?», preguntó como si necesitara confirmar lo que sus ojos veían. «Hola, Gabriel», respondió ella sintiendo que el rostro le ardía de vergüenza. «¿Qué vas a querer hoy?». Él cerró el menú lentamente, estudiándola con curiosidad. «Así que es por eso que nunca podías encontrarte después de las 18:00, comentó sin acusación en la voz, apenas constatando un hecho. «¿Trabajas aquí?». «Sí», confirmó, ella levantando ligeramente la barbilla. «Segundo empleo. El salario de profesora no cubre todos los gastos». Hubo un momento de silencio incómodo. Elena esperaba ver juicio o lástima en el rostro de él, pero encontró solo un interés genuino. «Recomiendo el fettuccine con funghi», dijo ella, rompiendo el silencio. «Marcos usa hongos frescos recolectados esta mañana». «Parece excelente», concordó Gabriel. «Y una copa de vino tinto, lo que tú sugieras». Elena anotó el pedido y se alejó rápidamente hacia la cocina, donde se apoyó en la pared por un momento, intentando recuperar la compostura. La situación que tanto temía había ocurrido, y de una forma que no podía ser evitada. «¿Él sabe quién eres?», preguntó Marcos al verla entrar agitada. «Sí, es el padre de una alumna mía», respondió ella, pasando el pedido al cocinero. Justamente lo que no quería que pasara. «¿Y por qué no?», cuestionó el italiano, secándose las manos en el delantal. «Trabajo honesto no es vergüenza, al contrario, muestra determinación». Sus ojos perspicaces analizaron la expresión de Elena. «A menos que haya algo más ahí», sugirió con una sonrisa comprensiva. «No seas ridículo», replicó ella sonrojándose. «Es solo una cuestión profesional. No quiero que los padres de los alumnos me vean como una mujer fuerte que trabaja duro para sostenerse», completó Marcos levantando una ceja. «Ve allá, niña, enfrenta esto con la cabeza en alto».
Cuando Elena regresó con el vino, Gabriel estaba al teléfono. Gesticuló para que ella esperara mientras terminaba la llamada. Sí, Berta. Dile a Lucía que no tardaré. Ya cené con ella, solo vine a resolver un asunto rápido. Gracias. Colgó e indicó la silla frente a él. ¿Puedes sentarte un momento?, preguntó educadamente. Estoy trabajando, Gabriel, respondió ella avergonzada. No puedo simplemente sentarme con los clientes. Él miró alrededor, notando el restaurante casi vacío. Solo 5 minutos, por favor. Reluctante, Elena se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos juntas sobre la mesa. «No estás aquí por casualidad, ¿verdad?», preguntó directamente. «Me viste la otra vez y volviste a propósito». Gabriel tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. «Te noté saliendo de la cocina aquel día», admitió. «Pensé que estaba imaginando cosas, pero la curiosidad pudo más. Entonces, viniste a verificar si la profesora de tu hija realmente trabaja como mesera por la noche». El tono de ella era más defensivo de lo que pretendía. «No exactamente», respondió él con calma. «Me quedé intrigado. Eres una excelente profesora, Elena, formada, calificada. Me pregunté por qué necesitarías un segundo empleo». «No, todos nacimos en cuna de oro, Gabriel», replicó ella, arrepintiéndose inmediatamente del comentario ácido. «Perdón, eso fue innecesario». «No, tienes razón», concordó él sorprendiéndola. «Yo nací privilegiado, nunca tuve que luchar por lo básico. Eso probablemente me hace estar desconectado de muchas realidades». La franqueza inesperada dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Observó mientras él giraba suavemente la copa de vino entre los dedos. «Lo que quería decir», continuó Gabriel, «es que admiro tu dedicación, trabajar todo el día con niños exigentes y después servir mesas hasta tarde. Eso demuestra una fuerza de carácter extraordinaria». El elogio sincero la desarmó completamente. «Gracias», respondió simplemente, bajando un poco la guardia. «Pero ahora realmente necesito volver al trabajo». «Espera», pidió él, tocando levemente la mano de ella sobre la mesa. «Antes de que te vayas, Lucía escribió algo nuevo en nuestro cuaderno de correspondencia. Pensé que te gustaría ver». Retiró de su portafolio un cuaderno encuadernado en 1900 en cuero azul y lo abrió en una página marcada. La letra infantil de Lucía llenaba la mitad de la hoja. «Papá, hoy sonreí en la escuela. De verdad. La profesora Elena dijo que todos tenemos una luz dentro de nosotros que nunca se apaga, incluso cuando está muy oscuro alrededor. Creo que comencé a encontrar mi luz de nuevo. Encontraste la tuya». Debajo la respuesta de Gabriel. «Mi querida Lucía, verte sonreír es como ver el sol después de un largo invierno. En cuanto a mi luz, creo que también está comenzando a brillar nuevamente, gracias a ti, y tal vez a alguien más que entró en nuestras vidas recientemente». Elena devolvió el cuaderno profundamente conmovida. «Ella está sanando», comentó con una sonrisa suave. «Y tú también». «Gracias a ti», respondió Gabriel con una intensidad en la mirada que la hizo desviar los ojos. «Solo hice mi trabajo», evadió ella levantándose. «Tu fettuccine debe estar casi listo». Se alejó rápidamente, sintiendo el corazón latiendo fuerte. Era peligroso este territorio emocional en el que comenzaba a pisar. Peligroso y completamente inadecuado, considerando su situación precaria. El resto de la cena transcurrió sin incidentes. Elena lo atendió profesionalmente, manteniendo la conversación en lo mínimo necesario. Cuando trajo la cuenta, Gabriel dejó un valor muy por encima de lo normal como propina. Elena casi la devolvió, pero Marcos, observando desde lejos, hizo un gesto negativo. «Sería ofensivo rechazar. Gracias por la propina generosa», dijo ella formalmente devolviéndole la tarjeta de crédito. «De nada», respondió él guardando la cartera. Entonces, con un tono más serio: «Elena, ¿puedo llevarte a casa? Ya es tarde». «No es necesario, vivo a pocas cuadras de aquí. Aún así, son casi las 23:00. No me sentiría bien dejándote caminar sola». Elena dudó. La oferta era tentadora. Sus pies dolían después de horas sirviendo mesas,
y la perspectiva de caminar 20 minutos no era agradable. Por otro lado, aceptar parecía cruzar otra línea que venía intentando mantener intacta. Marcos me acompaña hasta la parada del autobús, mintió. ¿Siempre lo hacemos así? Gabriel miró hacia Marcos, que observaba la escena desde lejos, y después de vuelta a Elena. Entiendo. Entonces, ¿nos vemos mañana en la escuela? Claro. Buenas noches, Gabriel. Él se despidió con un gesto y salió. Elena soltó el aire que ni se había dado cuenta que estaba conteniendo. Marcos se acercó sacudiendo la cabeza. ¿Por qué le mentiste al hombre?, preguntó. Sabes que no puedo salir de aquí hasta que cerremos. Lo sé, pero complica todo si sabe dónde vivo, cómo vivo, explicó ella. Ya es bastante vergonzoso que me vea trabajando aquí. Niña tonta, refunfuñó Marcos afectuosamente. Ese hombre no te mira como quien juzga, te mira como quien admira. Gran diferencia. Elena sacudió la cabeza, incrédula. Es solo gratitud por lo que estoy haciendo por Lucía. Nada más. Marcos se encogió de hombros, no convencido. Si tú lo dices... Ahora termina de limpiar las mesas para que podamos cerrar. Más tarde, al caminar sola hacia casa, Elena reflexionaba sobre la noche. El encuentro inesperado con Gabriel había sido desconcertante, pero no tan catastrófico como temía. Él no había mostrado desprecio o lástima, al contrario, parecía genuinamente admirado por su ética de trabajo. Aún así, Elena sentía que necesitaba reforzar los límites profesionales. Estaba en una posición vulnerable, inmigrante, madre separada de su hijo, dependiente de 2 empleos para sobrevivir. No podía darse el lujo de complicaciones emocionales, especialmente involucrando al padre de una alumna, un hombre de una clase social completamente diferente a la suya. Al llegar a casa, verificó la hora, 23:40, demasiado tarde para llamar a Miguel. Tomó un baño rápido y se tiró en la cama, exhausta. El celular sonó indicando un mensaje. Solo verificando. Sí llegaste bien a casa. Disculpa por la intrusión hoy. Buenas noches. G. Elena miró el mensaje por un largo momento, indecisa sobre cómo responder. Finalmente, tecleó simplemente. Llegué bien. Gracias por la preocupación. Hasta mañana. Era lo más neutro y profesional que conseguía ser a esa hora de la noche, con el cansancio nublando su juicio. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada. Al llegar a la escuela, Elena fue llamada a la oficina de la directora. Doña Marta la recibió con una expresión preocupada. «Elena, querida, tenemos un asunto delicado que discutir», comenzó indicándole una silla. «¿Ocurrió algo, doña Marta?», preguntó Elena, sintiendo un escalofrío de aprensión. «Recibí una llamada del doctor Ricardo Mendoza anoche», dijo la directora, observando cuidadosamente la reacción de Elena. «Tu exmarido, si no me equivoco». La sangre abandonó el rostro de Elena, sintió que el estómago se le revolvía y las manos comenzaban a temblar. ¿Qué quería?», preguntó con la voz casi inaudible. «Dijo que está preocupado por ti. Mencionó que saliste de Venezuela sin la autorización judicial adecuada, que habría un proceso pendiente». «Eso es mentira», interrumpió Elena recuperando la voz. «Salí legalmente. Tengo todos los documentos. Ricardo está intentando perjudicarme, como siempre lo hizo». Doña Marta levantó las manos en un gesto apaciguador. «Calma, Elena. No te estoy acusando de nada. Solo pensé que deberías saberlo». «¿Qué más dijo?», preguntó Elena, intentando controlar el temblor en la voz. «Mencionó que perdiste la custodia de tu hijo por comportamiento inestable. Dijo que está preocupado por la seguridad de nuestros alumnos». Elena sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Era la pesadilla repitiéndose, Ricardo usando su poder e influencia para destruir su reputación, para aislarla, para impedir que reconstruyera su vida. «Eso es calumnia», dijo con firmeza a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Ricardo es un juez poderoso en Venezuela. Usó su influencia para quitarme a Miguel cuando intenté separarme. Inventó historias,
manipuló testigos. Fue por eso que tuve que salir del país para recomenzar, para juntar dinero y luchar legalmente por la custodia de mi hijo. Doña Marta la estudió por un largo momento, como si evaluara la veracidad de sus palabras. «Te creo, Elena», dijo finalmente. «He observado tu trabajo en estos meses. Eres dedicada, responsable, extremadamente competente. No veo ninguna señal de inestabilidad en tu comportamiento». Elena soltó el aire, aliviada. «Gracias, doña Marta. Pero necesito alertarte», continuó la directora con seriedad. «Tu exmarido mencionó que está iniciando un proceso de extradición, alegando que violaste órdenes judiciales al salir del país». El pánico amenazó con engullir a Elena. Respiró profundo, intentando calmarse. «Él no puede hacer eso. Tengo visa de trabajo legal. Mis documentos están en orden. Aún así, creo que deberías consultar a un abogado», aconsejó doña Marta gentilmente. «Y quiero que sepas que tienes nuestro apoyo. La escuela no te despedirá por causa de acusaciones no comprobadas». Las clases de aquel día fueron una prueba a la fuerza de voluntad de Elena. Sonrió a los alumnos, condujo actividades, corrigió trabajos, todo en automático, mientras su mente hervía de preocupaciones. ¿Cómo la había encontrado Ricardo? ¿Qué más haría para arruinar su nueva vida? En la hora del recreo, se escondió en la sala de profesores vacía y llamó a su abogado en México, un joven recién graduado que había aceptado su caso por un valor accesible. «Doctor Pablo, necesito urgentemente su ayuda», dijo tan pronto como él atendió. «Mi exmarido me localizó. Está amenazando con iniciar un proceso de extradición». «Cálmese, señora Mendoza», respondió el abogado. «Él no tiene base legal para eso. Usted salió legalmente de Venezuela, con pasaporte y visa válidos. En cuanto a la custodia de su hijo, tenemos todas las pruebas de que el proceso fue conducido de forma tendenciosa debido a la posición de su exmarido como juez. Pero está contactando a personas aquí, intentando perjudicarme. Llamó a la directora de la escuela donde trabajo». «Eso es acoso», afirmó doctor Pablo con firmeza. «Podemos usar eso a su favor. De hecho, creo que es hora de avanzar con aquella acción que discutimos». Elena dudó. La acción a la que él se refería era un pedido formal a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la persecución y el abuso de poder por parte de Ricardo. Era un paso arriesgado que podría enfurecerlo aún más. «Tengo miedo de lo que pueda hacerle a Miguel», confesó con la voz entrecortada. «Ya lo veo tampoco. ¿Y si Ricardo prohíbe completamente nuestras videollamadas?» «Eso sería una prueba más de la alienación parental que practica», argumentó el abogado. «Señora Mendoza, sé que es aterrador, pero necesitamos actuar ahora antes de que él cause más daños». Elena concordó reluctantemente y colgó, sintiéndose simultáneamente determinada y aterrorizada. En el pasillo casi chocó con Gabriel, que aparentemente la buscaba. «Elena, te estaba buscando. Lucía tuvo una idea increíble para el proyecto de ciencias y quería tu opinión». Se detuvo, notando sus ojos rojos. «¿Qué pasó?» «Nada», respondió ella automáticamente, desviando la mirada. «Estoy bien». «Claramente no estás bien», insistió él preocupado. «¿Puedo ayudar de alguna manera?» Elena casi rió de la ironía. ¿Qué podría Gabriel hacer contra Ricardo? Aunque ambos fueran hombres poderosos, estaban en países diferentes, mundos diferentes. «Es solo un problema personal. Lo resolveré». «¿Tiene que ver con tu hijo?», arriesgó él sorprendiéndola. Elena lo miró, indecisa entre mantener su vida privada protegida o desahogarse con alguien que tal vez pudiera entender. «Mi exmarido», admitió finalmente. «Descubrió dónde estoy. Está intentando perjudicarme, como siempre lo hizo». Gabriel frunció el ceño, claramente perturbado. «¿Cómo así, perjudicarte?». Elena verificó si estaban realmente solos en el pasillo antes de continuar. «Él es juez en Venezuela, un hombre influyente, vengativo. Cuando pedí el divorcio, usó su poder para quitarme la custodia de mi hijo, inventó historias sobre mi salud mental, me aisló. Vine a México a recomenzar, juntar recursos para luchar por Miguel legalmente. Ahora Ricardo descubrió dónde estoy
y ya comenzó a difundir mentiras. «Eso es serio», comentó Gabriel con expresión grave. «¿Tienes un abogado?» «Sí, pero...» Elena sacudió la cabeza sintiéndose derrotada. «¿Cómo puedo luchar contra él? Ricardo tiene dinero, poder, conexiones». «Puedo ayudar», ofreció Gabriel inmediatamente. «No, Gabriel», rechazó Elena firmemente. «Agradezco la oferta, pero eso solo complicaría todo. Ya estoy en una posición vulnerable. Si comienzan a verme como la profesora que está teniendo un romance con el padre rico de una alumna». Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de insinuar. «No es que estemos...» «Quiero decir, entiendo perfectamente», interrumpió él ahorrándole la vergüenza. «Pero existen maneras discretas de ayudar. Conozco buenos abogados internacionales, especializados en casos como el tuyo». La campana sonó, anunciando el fin del recreo. «Necesito volver al salón», dijo Elena. «Por favor, no menciones esto a nadie. Ya tengo mucho de qué preocuparme». «Claro», prometió Gabriel. «Pero Elena, no estás sola en esto. Recuérdalo». Ella asintió brevemente y se alejó, el corazón pesado. Las palabras de él, aunque reconfortantes, no cambiaban la realidad. Estaba luchando contra un sistema corrupto, un hombre vengativo y barreras internacionales para recuperar a su hijo. Y ahora su frágil estabilidad en México estaba amenazada. El resto del día pasó como una mancha borrosa. Después de las clases, Elena estaba tan distraída que apenas notó a Lucía acercándose con un dibujo. «Es para ti, profesora», escribió la niña en su blog extendiendo el papel. Elena forzó una sonrisa y miró el dibujo. Mostraba 3 figuras, una mujer, un hombre y una niña, tomados de la mano. Al fondo, una cuarta figura, un niño, parecía acercarse al grupo. «Es hermoso, Lucía», agradeció Elena genuinamente conmovida. «¿Quiénes son estas personas?». Lucía escribió nuevamente: «Tú, yo, mi papá, y el niño es tu hijo, viniendo a visitarnos». Elena sintió que la garganta se le apretaba. De alguna manera, la niña había captado su dolor, su nostalgia, su deseo más profundo. «Gracias», fue todo lo que consiguió decir, abrazando a Lucía brevemente. Al salir de la escuela, estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó inmediatamente el elegante auto estacionado cerca del portón. Gabriel esperaba, apoyado en el lateral del vehículo. «Necesitamos hablar», dijo cuando ella se acercó. «Es importante». «Gabriel, ya te dije que no quiero tu involucramiento en mis problemas», insistió Elena, demasiado cansada para ser diplomática. «No es sobre eso, o mejor, no directamente», respondió él con seriedad. «Es sobre Lucía. Me envió un mensaje hace poco, diciendo que notó que estabas triste hoy. Está preocupada por ti». Elena se sintió simultáneamente conmovida y culpable. No quería que sus problemas personales afectaran a sus alumnos. «No fue mi intención preocuparla. Mañana hablaré con ella. Le explicaré que solo estaba cansada». «No, es ese el punto», insistió Gabriel. «Lucía se preocupa por ti, mucho. Es la primera conexión emocional real que ha formado desde que perdió a su madre. Y tú te preocupas por ella también, lo sé. Claro que sí, soy su profesora, es natural que...». «Es más que eso y lo sabes», interrumpió él. «Por favor, solo escúchame. Tengo una propuesta». Reluctante, Elena aceptó entrar en el Vintostier auto solo para conversar. Gabriel encendió el motor y condujo lentamente. «¿A dónde vamos?», preguntó ella alarmada. «Solo dando una vuelta para garantizar privacidad en la conversación», respondió él tranquilizándola. «Prometo que te dejaré donde quieras después». Condujo por algunas cuadras antes de continuar. «Hice algunas investigaciones hoy. Tu ex marido, Ricardo Mendoza, es juez del Tribunal Superior de Justicia de Caracas. Tiene reputación de ser implacable, políticamente conectado. También descubrí que tuvo varias denuncias de abuso de poder que fueron misteriosamente archivadas». Elena lo miró estupefacta. «¿Cómo conseguiste esas informaciones tan rápido?». «Tengo recursos», respondió él simplemente.
Lo que importa es que tienes razón. Él es peligroso e influyente, pero no es intocable. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedo ayudar, Elena, no por lástima o interés, sino porque es lo correcto. Tengo conexiones con organizaciones internacionales de derechos humanos, conozco diplomáticos, tengo acceso a abogados especializados en derecho internacional. Estacionó el auto en una plaza tranquila y se giró para mirarla. Sé que eres orgullosa e independiente. Admiro eso, pero a veces necesitamos aceptar ayuda para luchar batallas mayores que nosotros. Elena sintió lágrimas calientes rodando por su rostro, incapaz de contenerlas. El agotamiento, el miedo, la constante lucha solitaria de los últimos años, todo parecía desplomarse sobre ella en aquel momento. ¿Por qué harías esto?, preguntó con voz entrecortada. Apenas me conoces. Gabriel reflexionó por un momento antes de responder. Cuando Camila enfermó, enfrentamos a algunos de los mejores médicos del país que insistían en que su caso era terminal desde el inicio. Uno de ellos, un oncólogo renombrado, se negó a intentar un tratamiento experimental porque estadísticamente no valía el esfuerzo. Su voz falló ligeramente. Me di cuenta entonces de que poder y dinero no significan nada cuando el sistema está contra ti. Necesitamos personas dispuestas a luchar a nuestro lado, a desafiar las probabilidades. Elena observó el brillo de determinación en los ojos de él, una faceta nueva de aquel hombre generalmente contenido. Además, continuó él más suavemente, tú me devolviste a mi hija. No literalmente, claro, pero antes de ti era como si ella estuviera ausente, aun estando físicamente presente. Ahora está volviendo paso a paso. ¿Cómo puedo no retribuir ese regalo? El silencio se instaló en el auto. Elena se secó las lágrimas discretamente, pensando en lo que aquella oferta podría significar. Era arriesgado aceptar, pero más arriesgado aún era continuar luchando sola contra Ricardo. Si acepto tu ayuda, dijo finalmente, necesito que entiendas que es puramente profesional. No quiero dar la impresión equivocada. La reputación es todo lo que tengo en este momento. Absolutamente, concordó Gabriel con seriedad. Nadie además de nosotros dos y los abogados necesitará saber. Y prometo respetar tus límites, Elena. ¿Y si fallamos?, preguntó, ella verbalizando su mayor miedo. Si Ricardo es más fuerte al final, no puedo soportar la idea de perder a Miguel para siempre. Entonces no vamos a fallar, respondió Gabriel con una convicción que, contra todas las probabilidades, la hizo creer que tal vez, solo tal vez, hubiera esperanza. Aquella noche, cuando Elena finalmente llegó a casa, después del turno en el restaurante, encontró un ramo simple de flores silvestres en la portería. La tarjeta decía solamente: «Fuerza, la batalla apenas está comenzando». G. Colocó las flores en un vaso con agua. No tenía jarrón y se sentó en la pequeña mesa de la cocina mirando la computadora portátil abierta. En la pantalla, la última foto que Miguel le había enviado, él sonriendo, mostrando un diente de leche recién caído. «Voy a traerte a casa, hijo mío», prometió en voz alta. «Cueste lo que cueste». Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no sonaban como una promesa vacía, sino como una posibilidad real, tangible. Y eso, se dio cuenta Elena con una mezcla de gratitud y aprensión, era por causa de Gabriel Álvarez, un hombre que había entrado en su vida por casualidad y que, inexplicablemente, parecía determinado a quedarse a su lado en esta batalla. 3 meses pasaron desde que Gabriel ofreció ayuda a Elena. Fueron meses de intensa actividad legal, con conferencias virtuales con abogados internacionales, preparación de documentos y una cuidadosa estrategia para enfrentar a Ricardo Mendoza. Durante ese tiempo, la relación entre Elena y Gabriel evolucionó hacia una asociación basada en confianza y respeto mutuo, siempre manteniendo la discreción necesaria. En la escuela, Lucía había hecho progresos extraordinarios, aunque aún no hablaba. Su comunicación a través de la escritura se había vuelto tan fluida
que casi no se notaba su silencio. Sus textos, antes sombríos, ahora rebosaban esperanza e imaginación. Tenía amigos, participaba activamente en las clases, y en casa el diario de correspondencia con su padre se había convertido en un tesoro compartido. Era una tarde calurosa de junio cuando Elena recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Estaba en la sala de profesores preparando material para el día siguiente, cuando su celular sonó con un número desconocido. ¿Elena Mendoza?, preguntó una voz formal en español. Aquí la doctora Gabriela Suárez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El corazón de Elena se aceleró. Ese era el contacto que los abogados contratados por Gabriel habían establecido meses atrás. Sí, soy yo. Tengo el placer de informarle que su caso fue analizado con prioridad debido a las evidencias sustanciales de abuso de poder judicial. La Corte determinó medidas cautelares inmediatas a su favor. Elena apretó el teléfono con fuerza, casi sin creer lo que oía. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el juez Ricardo Mendoza está temporalmente impedido de tomar cualquier acción legal contra usted. Además, la Corte venezolana fue notificada para revisar el proceso de custodia con supervisión internacional debido a indicios de irregularidades procesales. Elena se cubrió la boca con la mano libre, intentando contener la emoción. ¿Y mi hijo?, preguntó con voz temblorosa. La decisión más importante es que fue autorizada una visita supervisada de 2 semanas. Su hijo podrá viajar a México para estar con usted, mientras el caso es reevaluado. Las lágrimas vinieron instantáneamente. Después de casi 2 años, viendo a Miguel apenas a través de una pantalla, podría finalmente abrazarlo, sentir su olor, oír su risa en persona. ¿Cuándo?, fue todo lo que consiguió preguntar. Los detalles serán determinados en los próximos días, pero estimamos que dentro de 2 semanas. El viaje será acompañado por un representante de la Corte para garantizar el cumplimiento de la decisión. Después de colgar, Elena permaneció inmóvil por algunos minutos, absorbiendo la noticia. Su primer impulso fue llamar a Gabriel. Él había hecho aquello posible después de todo, pero se contuvo. Necesitaba procesar la información sola primero, prepararse emocionalmente para lo que vendría. Aquella noche, en el restaurante, Elena atendía las mesas con un brillo diferente, en los ojos una energía renovada que no pasó desapercibida para Marcos. «¿Pasó algo bueno, no es cierto?», preguntó el italiano notando su sonrisa constante. «Miguel viene a visitarme», respondió ella simplemente, sin conseguir elaborar más sin emocionarse nuevamente. Marcos, que conocía su historia, abrió una amplia sonrisa y la abrazó fuerte. «¡Qué maravilla, niña! ¿Cuándo?» «En 2 semanas, probablemente. Aún no sé los detalles, pero es real, Marcos. Realmente va a suceder». «Necesitamos celebrar», declaró él buscando una botella de vino en el bar. «Hoy corre por mi cuenta». Al final del turno, cuando Elena se preparaba para irse, encontró a Gabriel esperando afuera. Su corazón dio un salto. No lo veía fuera del ambiente escolar hacía casi 1 semana, desde la última reunión con los abogados. «Recibí la noticia», dijo, sin preámbulos, una sonrisa genuina iluminando su rostro normalmente serio. «Gabriela me llamó en cuanto habló contigo». Elena no pensó 2 veces antes de abrazarlo impulsivamente. «Gracias», murmuró contra su hombro. «Yo nunca lo habría conseguido sin tu ayuda». Gabriel correspondió al abrazo brevemente, antes de apartarse, respetando los límites que habían establecido. «Habrías encontrado un camino», respondió con sinceridad. «Solo aceleré el proceso un poco». Caminaron lado a lado por la acera, compartiendo un silencio confortable. «¿Cómo te sientes?», preguntó él finalmente. «Honestamente, aterrorizada y eufórica al mismo tiempo», confesó Elena. «¿Y si él está diferente? ¿Y si no le gusto en persona? Han sido casi 2 años. Él te va a adorar exactamente como antes», aseguró Gabriel. «Los niños tienen una capacidad increíble de preservar lo que es esencial». «Hablando de eso, ¿cómo está Lucía?». El rostro de Gabriel se iluminó. «Cada día mejor.
Ayer tuvimos un momento especial. ¿Qué pasó? Ella estaba mirando álbumes de fotos con Camila. De repente, señaló una foto y dijo: «Mamá tenía la sonrisa más bonita del mundo». Gabriel hizo una pausa, visiblemente emocionado. Fueron las primeras palabras que habló en casi 2 años. Elena se detuvo sorprendida y feliz. «Gabriel, eso es increíble», exclamó genuinamente emocionada. «El hielo se rompió. Ahora es solo cuestión de tiempo». «Y todo gracias a ti», dijo él con aquella intensidad en la mirada que hacía que Elena desviara el rostro. «Fue un esfuerzo conjunto», corrigió, retomando la caminata. «Tú hiciste tu parte creando un ambiente seguro para ella en casa». Llegaron al punto donde normalmente se separaban, él hacia su auto, ella hacia su camino a pie. «¿Puedo ofrecerte transporte?», preguntó Gabriel, como siempre hacía. Esta vez, para sorpresa de él, Elena aceptó. «Sí, gracias. Estoy exhausta». En el trayecto corto hasta el apartamento de ella, conversaron sobre los preparativos para la llegada de Miguel. Elena mencionó preocupada que su pequeño apartamento de una habitación sería apretado para 2. «Tengo ahorros para alquilar un lugar más grande, pero con tan poco tiempo de aviso». «Tengo una sugerencia», interrumpió Gabriel cautelosamente. «La empresa mantiene algunos apartamentos amueblados para ejecutivos de visita. Hay uno desocupado en este momento, a pocas cuadras de la escuela. Sería perfecto para ti y Miguel». Elena dudó. Aceptar ayuda legal era una cosa, pero esto parecía traspasar los límites que habían establecido. «No sé, Gabriel. Ya has hecho tanto. Es solo un préstamo temporal», insistió él, «para que tú y Miguel tengan un espacio adecuado en estas 2 semanas, sin compromisos ni expectativas». Ella consideró la oferta. Tenía sentido. Miguel merecía un espacio confortable, una experiencia positiva en esta visita que podría definir el futuro de ellos. «Está bien», concordó finalmente. «Pero insisto en pagar un alquiler justo». «Podemos discutir eso después», respondió Gabriel diplomáticamente, sabiendo que no aceptaría valor alguno. Cuando llegaron al edificio simple donde Elena vivía, Gabriel apagó el motor, pero no hizo ademán de salir del auto, respetando su privacidad. Después de un momento de silencio, ella se giró hacia él. «Gabriel, sé que ya lo dije, pero necesito que entiendas cuánto te agradezco, no solo por la ayuda legal, sino por creer en mí cuando muchos no lo habrían hecho». «Lo entiendo», respondió él suavemente. «Y quiero que sepas que, independientemente de cualquier cosa, estaré aquí para apoyarte, sin presión, sin expectativas». Elena asintió, comprendiendo lo que él no decía explícitamente, que sus sentimientos habían evolucionado más allá de la asociación inicial, también los de ella, aunque se resistiera a admitirlo. «Una cosa a la vez», dijo sonriendo levemente. «Primero necesito concentrarme en Miguel, en garantizar que esta visita sea perfecta. El futuro ya veremos después». Las 2 semanas siguientes pasaron en un frenesí de preparativos. Elena se mudó al apartamento prestado por Gabriel. Un espacio elegante pero acogedor, con 2 habitaciones, una sala amplia y una pequeña terraza con vista a un parque. Decoró la habitación de Miguel con pósters de superhéroes y compró sus libros y juegos favoritos. En la escuela, compartió la noticia con los alumnos que se entusiasmaron con la idea de conocer a su hijo. Lucía, especialmente, parecía ansiosa por la llegada de Miguel. Había hecho un dibujo de bienvenida y, para asombro de todos, verbalizó su deseo durante la clase. «Quiero que sea mi amigo», dijo con voz ronca por el desuso, pero decidida. En la víspera de la llegada de Miguel, Elena estaba tan nerviosa que no conseguía quedarse quieta. Verificó la habitación de él por 10ª vez, reorganizó los alimentos en el refrigerador, releyó las instrucciones de los abogados sobre cómo lidiar con el representante de la corte que acompañaría al niño. El teléfono sonó cuando ella ajustaba la altura de la ducha en el baño. «¿Todo listo?», preguntó Gabriel del otro lado de la línea. «Creo que sí», respondió ella, la voz temblorosa.
No puedo creer que mañana estará aquí. Parece un sueño que tú transformaste en realidad, con tu determinación, le recordó él. Lucía hizo otro dibujo para Miguel. ¿Puedo pasar por ahí para entregarlo? Elena dudó apenas un segundo. Claro, estoy en el apartamento. 20 minutos después, Gabriel llegó, trayendo no solo el dibujo, sino también una canasta con frutas, chocolates y un pequeño robot de juguete. Lucía insistió en el robot, explicó él entregando los regalos. Dijo que todo niño necesita uno. Elena rió aceptando los regalos. ¿Está hablando más? Frases cortas, principalmente con Berta y conmigo. El psicólogo dice que es un progreso extraordinario. Ella lo invitó a entrar y ofreció café. La conversación fluyó naturalmente, mientras él observaba las pequeñas transformaciones que Elena había hecho en el apartamento. Fotos enmarcadas de Miguel, libros infantiles organizados en el estante, dibujos coloridos en las paredes. Está perfecto, comentó él. Miguel lo va a amar. Eso espero, respondió ella, retorciendo las manos nerviosamente. Cuando Gabriel se preparaba para salir, se detuvo en la puerta y miró intensamente a Elena. Quiero que sepas, independientemente de lo que pase, después estoy agradecido por tenerte en nuestras vidas, trajiste luz de vuelta para Lucía y, consecuentemente, para mí también. Elena sintió que el corazón se le aceleraba con la sinceridad en su voz. Ustedes dos también trajeron luz a mi vida, admitió suavemente. En un momento cuando todo parecía oscuro, por un momento se quedaron solo mirándose, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Entonces, respetando el momento y las circunstancias, Gabriel se alejó con una sonrisa gentil. Buena, suerte mañana. Estaremos apoyándote. A la mañana siguiente Elena esperaba en el aeropuerto, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Cuando finalmente avistó a Miguel saliendo por la puerta de desembarque, sosteniendo la mano de una mujer de traje, la representante de la corte, el mundo pareció detenerse. El niño la vio y sus ojos se agrandaron. Por un segundo terrible, Elena temió que no la reconociera. Entonces, su rostro se iluminó con la sonrisa más radiante del mundo. ¡Mamá!, gritó, soltándose de la acompañante y corriendo en su dirección. Elena se arrodilló, abriendo los brazos para recibirlo, en aquel abrazo, por el que había esperado casi 2 años. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras sostenía a su hijo, sintiendo su calor, su olor, la solidez de su pequeño cuerpo. Mi amor, murmuraba ella, cubriendo su rostro de besos. Estás aquí. Finalmente estás. Aquí. Yo sabía que te iba a encontrar de nuevo, mamá, declaró Miguel con la simplicidad y certeza que solo los niños poseen. Siempre lo supe. En aquel momento, abrazada a su hijo en medio del aeropuerto concurrido, Elena sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba realmente completa. El futuro aún era incierto. La batalla por la custodia definitiva sería larga y difícil, pero había esperanza. Y donde había esperanza, había posibilidad de recomienzos. Mientras salían del aeropuerto, Elena pensó en Gabriel y Lucía, y en cómo sus vidas se habían entrelazado de formas inesperadas. Pensó en las batallas que cada uno de ellos había enfrentado y en las que aún vendrían. Pero principalmente, pensó en la fuerza que habían encontrado unos en otros, probando que incluso los corazones más heridos pueden, juntos, encontrar el camino de regreso a la luz. Queridos escuchas, esperamos que la historia de Elena y Gabriel haya tocado sus corazones. Este relato sobre recomienzos, superación y encuentros que transforman nuestras vidas cuando menos lo esperamos, nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza nunca debe ser abandonada. Para acompañar más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista especial con narrativas que exploran los lazos invisibles que nos conectan unos a otros. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda.
Si esta historia despertó emociones en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y compartir con quienes también necesitan escuchar sobre recomienzos. Todos los días traemos nuevas historias que celebran la resiliencia humana y la capacidad de reconstrucción después de las tormentas de la vida. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué momento de esta narrativa tocó más su corazón. Hasta la próxima historia, donde nuevamente navegaremos juntos por las complejas aguas de las emociones humanas.